Soy Asier Garay, me dedico a la producción técnica. Podéis encontrar mi perfil en Avify. Estás escuchando El Conector AV, el podcast por y para los técnicos y creativos de la industria audiovisual. Avify, la primera comunidad online del sector audiovisual, te ofrece El Conector AV. El podcast por y para los técnicos y creativos del sector audiovisual. El Conector AV, con Juanjo Vila. Hola y bienvenidos a un nuevo capítulo del Conector AV, el 56. Y bueno, antes de que acabe la temporada, por allá por finales de julio, principios de agosto, aún no lo tengo muy claro, deciros que ya estoy preparando bastantes sorpresas de aquí a final de temporada. Hay bastantes capítulos interesantes que ya están en marcha y que bueno, van a traer alguna sorpresa que otra. Así que alguna divertida, alguna muy interesante. Así que bueno, espero que estés ahí escuchando hasta que, bueno, no sé si ya trabajando ya desde los bolos o te has cogido algo de vacaciones. En cualquier caso, bueno, no he podido publicar este miércoles como es habitual, pues justamente por eso, ¿no? Ya va habiendo movimiento por fin en el sector, van habiendo eventos y bueno, pues eso hace que todos vayamos un poquito desbordados, porque es un poco locura, ¿no? Está siendo todo como todo a la vez. No hemos trabajado un año y medio y ahora todo el mundo quiere trabajar y lo quiere ya y bueno, y eso ha hecho pues que el tiempo sea limitado y que no haya podido cumplir mi compromiso con vosotros, así que vayan por delante mis disculpas. Y el capítulo de hoy que os traigo es sobre un evento que lanzamos el pasado martes y que trata varios temas interesantes, ya que trata sobre temas de gestión de los propios recursos, de los ingresos de los técnicos, de la realidad de las ayudas hasta que salga este plan de resiliencia que ayer que ayer salió en todos los medios de comunicación, como que Europa daba el visto bueno a España. Vamos a ver qué hay de verdad en todo esto, porque hay demasiado optimismo y yo la verdad ya estoy un poco cansado de ver tanto optimismo que luego queda en agua de borrajas, así que voy a ser muy cauto en esto y vamos a ver en qué queda. De hecho, vais a ver ahora cuando expliquemos el tema de las ayudas que no es algo ni sencillo ni fácil y por supuesto tampoco es muy alentador visto la realidad. Nosotros os hemos querido contar la realidad, no os hemos querido vender ninguna milonga porque creemos que todo el mundo tiene que saber qué es lo que hay de verdad, y lo que hay de verdad ahora, a día de hoy, no es demasiado bueno, pero bueno, van habiendo alguna cosita de donde picar y en eso estamos. Y también hablaros de un equipo con el que Avify se ha asociado para presentar un servicio dentro de Avify que es para mí, al menos yo lo creo así, es único en el sector. Y esta idea nos ha venido porque cuando empezamos a trabajar toda la parte de formación dentro de Avify, donde, bueno, gracias a las herramientas que nos daba la administración de poder bonificar por Fundae, por la Fundación Tripartita, también se conoce, a las empresas, veíamos que, bueno, que había un poquito de desesperación, hay bastante desesperación por parte de los autónomos, porque de manera injusta, al menos así lo creo yo, no se puede bonificar a los autónomos. Entonces nosotros nos encontrábamos con las manos atadas porque no podíamos hacer nada, ¿no? Y pensando qué podíamos hacer, llevábamos tiempo también detrás de una idea, ya que veíamos, después de hablar con muchísimos técnicos, que había un problema en cuanto a la protección de los ingresos de los técnicos. Es decir, hay muchos técnicos que no están bien asesorados porque la profesión tiene ciertas peculiaridades que no tiene, por ejemplo, no sé, un peluquero o un fontanero. Son peculiaridades como, por ejemplo, que muchos tickets de comida son en fin de semana porque se trabaja el fin de semana, ¿no? Y bueno, muchas veces había que explicarle a un asesor lo que es un bolo, etcétera. Así que decidimos que igual
había que hacer algo por ahí, ¿no? Había que crear un servicio más especializado en este colectivo. Eso, unido a que teníamos que ver de qué forma podíamos bonificar o podíamos ayudar a los autónomos en el tema de formación bonificada, pues se nos ocurrió lanzar un servicio que uniera las dos cosas, ¿no? Para ello nos asociamos con unos consultores que estaban, por un lado, especializados en obtención de financiación pública, y por eso el tema de las ayudas, porque creemos que aún queda mucho camino por recorrer, y por otro lado su cartera de clientes están siempre alrededor del mundo tecnológico, y entre ellos es el audiovisual. Así que empezamos a crear un producto entrevistando a muchos técnicos sobre que incluyera las necesidades o que fuera alrededor de todas las necesidades de este colectivo. Y por el otro lado, recompensar esa confianza con bolsa de horas de formación acumulable. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que con una suscripción que, por cierto, ya todo el mundo todo autónomo está pagando a su asesoría. En este caso, nosotros planteamos un servicio de gestión de asesoría contable y fiscal, que además incluye en esa suscripción que ya estás pagando también bolsa de horas acumulables en formación. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que durante un año tú vas acumulando horas con cada mes que estás en esta suscripción, que incluye toda la asesoría contable y fiscal, y cuando creas oportuno, pues puedes usar esa bolsa de horas que has ido acumulando en un curso, ¿vale? Porque, bueno, el 100% de los técnicos reconoce, al menos el 100% de los técnicos que hemos entrevistado, reconoce que necesita formarse más. Por eso nació Avify Formación, y ahora por eso nace este servicio de suscripción que aúna dos cosas. Una, que es necesaria, que siempre todo autónomo que se dedica a esto tiene que tener, que es la suscripción en una gestoría. Y nosotros lo que hemos unido es ese servicio, lo hemos especializado en la industria audiovisual, y además le hemos metido formación incluida. De esa manera cubrimos una necesidad, bueno, mejor dicho, cubrimos dos necesidades básicas de todo técnico audiovisual. Y bueno, es que Avify nace con dos objetivos muy claros. El primero de ellos es el ayudar a digitalizar el sector. De alguna manera a transformar tanto las relaciones como la gestión y optimización de recursos de todo el colectivo de empresas y profesionales que se dedican a esto, transformándolo digitalmente. Pero además, en cuanto al colectivo técnico, hay un objetivo muy claro, que es aumentar de alguna manera los ingresos y mejorar la calidad del trabajo. ¿Y esto cómo se hace? Pues mira, en la primera parte, aumentar los ingresos. Nosotros no tenemos una varita mágica, por supuesto, pero sí que podemos ayudar. ¿Cómo? Con un servicio que nace desde el principio de Avify, que es darte más visibilidad. Darte más visibilidad y, además, que puedas autopromocionarte. Y lo hemos hecho de varias maneras. La primera, creando un perfil permitiéndote crear un perfil totalmente definido, especializado en este sector, con las habilidades específicas de este sector, y además ese perfil se convierte en una URL pública en tu propia página personal que puedes compartir con quien quieras. Y con eso conseguimos que tú puedas tener una herramienta totalmente gratuita para autopromocionarte. También darte más visibilidad, como apareciendo en el directorio, en el buscador, que yo creo que es el más potente y el único ahora mismo de esta industria que permite encontrar con precisión casi quirúrgica a cualquier profesional basado en sus habilidades, roles, geografía y bueno, de esa manera conseguimos darte más visibilidad. Y esto, pues, no es que te vaya a dar sí o sí más ingresos, pero desde luego te va a ayudar. La autopromoción, la marca personal, lo hemos hablado muchas veces en el podcast, y el estar en ese directorio es totalmente gratuito, lo va a ser siempre, y en cierto modo te tiene que poder ayudar a hacer eso. Además, bueno, está este podcast en el que ya llevamos un montón de entrevistas, este es el capítulo 56, y que vamos a seguir haciendo, no vamos a parar, al menos siempre que nos dé el tiempo, y muchos, bueno, la mayoría de sus episodios, porque este podcast nace con el objetivo de dar visibilidad a todos vosotros. Así que de esa manera creemos que podemos mejorar
vuestra visibilidad, porque creemos que podemos ayudaros a que se os conozca más y bueno, a partir de ahí ya la responsabilidad es vuestra de conseguir aumentar esos ingresos, pues bueno, teniendo acceso a más posibilidades. Y sobre la calidad del trabajo, igual, el poder ayudarte a desarrollarte como profesional con nuestros cursos de formación, el que estén los certificados de manera que son certificados todos, que tienes que pasar un examen de aptitudes, es decir, no tenemos certificados de presenciales, de haber estado ahí, porque no podemos garantizar que has adquirido los conocimientos. Sin embargo, nosotros sí que certificamos sobre las aptitudes, pues habiendo pasado una prueba. Y ese certificado además es inviolable porque está ligado a una URL que está en nuestros servidores. De esa manera, pues bueno, así garantizamos, y así lo ven las empresas. En el evento poníamos un gráfico donde estaban todas las empresas que habían hecho cursos, bueno, todos no, algunas de las empresas que habían hecho cursos con nosotros y que están valorando esto realmente, porque al final no es un mero certificado presencial, sino que nosotros garantizamos que esa persona ha adquirido los conocimientos al realizar este curso. Así que por un lado, Avify ya te está dando tanto más visibilidad, capacidad de autopromoción y que te desarrolles como profesional. Y la otra parte que queda es proteger esos ingresos que has obtenido. Es decir, una vez ya has obtenido tus ingresos, pues tienes que protegerlos para, bueno, pagar lo que te corresponde, no más. Intentar pagar lo menos posible, que es lo que te corresponde, y estar ojo a visor a todas las ayudas, a toda la posibilidad de financiación pública, que ya te adelanto que a día de hoy es bastante escasa, específicamente sobre nuestro sector. De eso se trata, y por eso, por estas dos razones, nos hemos asociado con una consultoría especializada en esto, que ha creado un producto pensando en este colectivo después de bastante tiempo trabajándolo, y que, bueno, después nosotros también hemos vivido la experiencia con ellos y por eso pensamos que son la entidad ideal para hacer esto. Y creamos un producto diferente al resto. Es decir, tú estás obligado siempre a pasar por una gestoría, pues nosotros queremos que esa inversión que haces todos los meses a ti te repercuta también en algo positivo, además de simplemente tener a alguien que te presente los impuestos y que bueno, que haga todas esas labores comunes a todas las profesiones. Y en este caso hemos especializado ese servicio en la industria audiovisual y hemos unido ese servicio a la formación, que es algo que a ti sí te importa, y por eso por eso hemos lanzado ya este servicio. Todos los miembros de Avify vais a recibir un email con esta oferta para que podáis pedir información, para que podáis ver las características y para que podáis preguntarnos lo que sea. Bueno, de todas formas, si queréis preguntarnos, ya sabéis, tenéis hola@avify.net, donde podéis preguntar prácticamente lo que queráis. Bueno, y por supuesto sugerir cualquier cosa para este podcast. Y para no daros el coñazo con la presentación, que se la quiera ver, la tenéis disponible en la sección de eventos de la comunidad de Avify, en comunidad.avify.net. Aquí lo que he querido hacer es, en lugar de poner todo el audio, voy a ir desgranando las piezas clave que creo que a ti te pueden interesar, vayas a coger la asesoría con este plan que acabamos de sacar o no. Es decir, voy a sacar los puntos clave de tips que nos da el equipo de Baldur para que a ti te sirvan en cualquier caso. Y luego al final del podcast también os vamos a poner el fragmento donde os vamos a contar la realidad de las ayudas, ¿vale? Para que veáis si existe alguna posibilidad en vuestro caso. Y bueno, y si queréis que el equipo de Baldur esté ahí detrás para ver si os puedo ayudar en ello, pues por supuesto solo tenéis que hablar con nosotros o con ellos a través de la landing que hemos preparado para que podáis apuntaros y bueno, y esperar ahora este plan de resiliencia que viene a ver si nos toca algo, a ver si podemos arañar algo, ¿no? en nuestro colectivo. Bueno, pues vamos allá, no os entretengo más. Vamos a ver qué nos depara de interesante para todos los autónomos que sean técnicos audiovisuales este podcast. Dentro Audio.
Bueno, y sobre todo si vamos a hablar de un servicio que va a unar lo que es toda la gestión fiscal y contable con servicios de formación, lo primero es saber quién hay detrás. De los servicios de formación ya lo sabéis, está todo el equipo de Avify detrás, pero vamos a ver quién hay detrás de Baldur. Hoy nos acompañan 3 personas de Baldur: Miguel Osí, Ana Serrano y Joao Orocariz. Cada uno se encarga de unas áreas diferentes de la empresa, pero vamos a ver quién es Baldur y quiénes son estas personas que están detrás del equipo. Se creó hace más de 10 años ya como una asesoría un poco especial, ¿no? Y un poco especial porque se salía un poco de la norma habitual en la que rigen un poquito todo este tipo de negocios, ¿no? Nosotros, en inicio, empezamos ayudando a empresas, sobre todo a pymes, autónomos, a captar financiación pública, ¿no? En un momento que había, allá por 2009-2010, malo por la crisis anterior, por un tema de liquidez, falta de liquidez por parte de bancos. Nosotros vimos ahí una oportunidad de ayudar a empresas a acudir a unas líneas de financiación pública que, por norma general, son grandes desconocidas, ¿no? Son tediosas, son complicadas de encontrar, de entender cuando las has encontrado, ¿no? Porque las convocatorias comprenden una serie de requisitos, una serie de características que son siempre de lectura difícil, ¿no? Entonces, nos especializamos en primera instancia en ese tema, ¿no? Y eso nos llevó a conocer y a trabajar con muchas empresas, pymes y autónomos, en general de sectores muy tecnológicos, con alto grado de innovación. Pero dentro de esos sectores, pues uno de los que nos ha tocado trabajar y uno de los con los que hemos encontrado pues, muchas veces puntos de colaboración ha sido con el sector audiovisual, ¿no? Entonces, en ese camino, digamos, dando asesoría para financiación pública, fuimos extendiendo poco a poco nuestro portfolio de servicios, entrando en lo que era la asesoría financiera, ¿no? La asesoría financiera para este tipo de empresas, porque es un punto siempre pues, que los promotores de los proyectos no están especializados, no están familiarizados. Entonces, es un punto donde siempre se ha necesitado ayuda y lo único que ha existido ha sido pues, la clásica asesoría que lleva la contabilidad, pero no una asesoría que ayudara y fuera un paso más allá explicando y dando apoyo en lo que es un seguimiento financiero, ¿no? O sea, que fuera un poco más allá de lo que es la contabilidad y presentación de impuestos, que es una obligación y hay que hacerlo, pero que fuera pues, explicando a esos promotores cuál era el sentido de esas cuentas y hacia dónde, digamos, debían ir en función de sus necesidades, proyecciones, objetivos, etcétera, ¿no? Entonces fuimos montando ese portfolio de servicio muy orientado a ese servicio de administración y dirección financiera, por decirlo de alguna manera, pero por supuesto con una parte fuerte en asesoría contable y fiscal, ¿no? Que es el área que dirige Ana, ¿no? En este caso. Entonces, con ese potencial, como os comento, fuimos conociendo empresas del sector audiovisual y fuimos a dar con Juanjo Avify, con el cual pues ya hemos, entre comillas, porque nunca finalizas de aprender las cosas, pero sí hemos adquirido un buen conocimiento de la casuística de vuestro sector, ¿no? En ese camino hemos aprendido mucho sobre el modelo de negocio y sobre el sector, ¿vale? Y el mercado en el que os encontráis todos, ¿no? Entonces, además de eso, hemos profundizado y debatido en las necesidades más importantes que tenéis, ¿no? Sobre todo desde el punto de vista ya de freelancers, de técnicos del sector, desde el punto de vista de la asesoría, ¿no? Y aquí es donde queremos poner el foco en este servicio, ¿no? Para, en definitiva, ayudaros pues, con ese objetivo que ha comentado Juanjo, que es el de proteger vuestros ingresos, ¿no? Bueno, y aquí ya hemos visto quién es Baldur y por qué hemos iniciado este camino juntos. Se trata de especializar un servicio muy orientado a las necesidades de los autónomos que trabajan en la industria audiovisual, dirigido sobre todo a técnicos audiovisuales, y hemos elegido Baldur o hemos decidido ir con Baldur porque nos ha parecido la empresa que mejor está preparada para ello por su dedicación o su know-how que tiene en entornos, en sectores donde existen
similitudes con el nuestro y bueno, hemos hecho un estudio, hemos trabajado ese producto hablando con mucha gente y al final hemos diseñado un producto junto con ellos que va dirigido a todo este colectivo. Y bueno, también ahora va a la segunda parte de cómo podemos ayudar a proteger esos ingresos en la presentación que hacemos, que la tenéis disponible en Avify, en la comunidad, perdón, que hablaba un poquito de que Avify se centra en 3 grandes objetivos, ¿no? Y uno de ellos es el de proteger los ingresos que uno genera. ¿Cómo? Pues haciendo que pagues lo que te corresponde, no más, que muchas veces es lo que está ocurriendo, que la gente está pagando más de lo que le corresponde por no poder o desgravarse o justificar ciertos gastos que en otros sectores no habría manera de justificarlos, pero que en este sector en concreto tiene que haberlos, porque el trabajo se genera en momentos, digamos, no normales para el resto de sectores. Y ahí es donde va ahora a incidir Miguel, que es quien está hablando, Miguel Osí, a hablaros un poquito de este tema. Vamos con él. ¿Y cómo se pueden proteger tus ingresos? Pues creemos que hay una doble vía, ¿no? Por un lado sería tratar de ajustar, de reducir la carga impositiva que tenéis, lo que en definitiva se paga de impuestos, eso por un lado, ¿vale? Porque eso al final os va a dar un mayor beneficio a vosotros. Y por otro lado, pues estar al tanto de esas ayudas a las que en muchas ocasiones os podéis acoger. No en todas, porque es un tema del que se habla mucho y crea muchas expectativas y parece que te estás perdiendo muchas cosas, pero en realidad al final lo que tienes que hacer es, de lo que sale, ver de qué tipo de ayudas puedes ser beneficiario, lo primero, y luego cumplir con una serie de requisitos, ¿no? Pero nosotros en esa tarea pues ayudamos porque estamos continuamente con el radar puesto en la parte de convocatorias de ayudas nacionales y regionales para el sector audiovisual, como luego comentará Howard en la parte final de la exposición que dedicaremos a este asunto. De todas formas, esto es, digamos, la doble vía por la que pensamos que podemos ayudaros a proteger esos ingresos, ¿no? Pero en definitiva, y volviendo un poco a la parte de reducir la carga impositiva, en realidad aquí creemos que lo que nos gustaría transmitiros con la contratación de este servicio Avify Baldur, lo que nos gustaría es ayudaros a estar mejor organizados, ¿vale? Y tener las ideas más claras. Porque de esa manera, primero, puedes tener más opciones fiscalmente hablando, pierdes el miedo, pierdes un miedo que está en todos, ¿no? Porque al final Hacienda, desgraciadamente, nos lo transmite, ¿no? Está claro que Hacienda nos tiene en el foco a los autónomos, ¿vale? Los trabajadores por cuenta ajena al final los tienen ya muy agarrados. ¿Y dónde ponen el foco? Al final lo ponen en los trabajadores por cuenta propia, ¿no? En los autónomos. Entonces, claro, la posibilidad de un requerimiento, de una inspección, pues siempre está ahí, ¿no? Pero si estás bien preparado, si eres organizado, si tienes las ideas claras y tienes una asesoría que te ayuda a filtrar esa información, esa documentación, ayudarte a transmitirte lo que debes ir por tu parte, lo que debes ir recopilando o lo que debes ir registrando, ¿no? Desde el punto de vista documental, pues eso es luego mucho más fácil, ¿no? Mucho más fácil de superar. Entonces... Vale, entonces, por un lado, tenemos que este servicio va a estar muy orientado para proteger la parte impositiva, la parte de impuestos relacionados, siempre mirando a que se está trabajando en este sector, y por otro lado, preparar, organizar mejor a todas las personas que opten por esta suscripción para que entiendan mucho mejor cuáles son sus posibilidades cuando trabajan en este sector de cara a ayudas y de cara a Hacienda. Que sí, que Hacienda somos todos, pero nosotros no tenemos que ser de todos los más tontos. Entonces, al final, se trata de estos dos objetivos, de preparar bien y de estar ojo a visor
a todas las posibles ayudas que puedan estar saliendo, porque bueno, es como nació en su día Baldur y es como queremos que aprovechar esa fuerza o ese know-how que tienen en esa parte para aprovecharla para nuestro sector. Así que vamos a empezar por cuáles son las que creemos, después de hablar con muchos de vosotros, cuáles son las inquietudes de la mayoría y cómo abordarlas. Querría empezar, lo primero de todo, citando algunas de las que creemos que son las inquietudes que la mayoría tenéis, ¿vale? No son muchas, pero creemos que son las que la mayoría de vosotros podríais tener, para luego pasar a comentaros el contenido de los servicios dependiendo del pack de servicio que se contrate en la plataforma, ¿vale? Y terminar pues dando una visión, no sé si holística, porque vamos a dar algún caso en concreto, pero sí que os llevaréis una foto y una idea de lo que hay hoy en el tema de ayudas al sector audiovisual y en dónde se puede poner el foco o dónde hay que estar alerta, ¿no? Y en este sentido, también os querría transmitir, hay una labor también por parte de la persona de estar alerta en estas cosas. Tened en cuenta que el tema de las ayudas se convocan por parte de varios organismos gestores, por parte de los ministerios, ¿vale? A nivel nacional, por parte de la Comisión Europea, por supuesto, a nivel europeo, por parte de las comunidades autónomas a nivel regional. Pero es que también cada uno de los ayuntamientos puede convocar ayudas. Entonces ahí, pues si tú estás viviendo en un determinado ayuntamiento, sobre todo si es pequeño, pues a lo mejor puedes tener un acceso más fácil a esa información, ¿no? Y en cualquier caso, enviártela al asesor para que pueda desgranarla y traducírtela y decirte, oye, mira, tienes opciones, no las tienes, ¿no? Pero en cualquier caso, es un tema que luego Howard tratará. Vale, pues voy a comentaros, nada, algunos puntos que creemos que a lo mejor muchos ya domináis, ¿no? Pero mucha gente al final tiene dudas, ¿no? El primer punto que creemos importante siempre a la hora de organizarte desde el punto de vista financiero es saber elaborar correctamente una factura. ¿Conocéis cómo elaborar correctamente una factura? Aparte de que para que sea válida como documento justificable del ingreso de cara a Hacienda, ¿vale? Porque esto es así, o sea, de cara a Hacienda, pues la factura tiene que llevar una serie de información, ¿vale? Como los datos fiscales que debe contener, que la numeración de la factura sea correlativa, que se apliquen correctamente los impuestos que corresponden, etcétera, ¿vale? Y esa documentación y esa, digamos, información que tiene que ir dentro de la factura, supongo que la mayoría lo estaréis ya haciendo correctamente, pero que nosotros es un punto donde nos gusta poner el foco desde inicio para coger una buena costumbre, ¿vale? Pero es que luego hay una parte muy importante de la emisión de una factura que es el concepto de la factura. Entonces aquí, en este caso, es doblemente importante porque dependiendo de vuestro modelo de ingresos, que nos consta que puede variar, ¿no? En función del perfil de cada uno de vosotros, no es lo mismo un diseñador que trabaja el 80% desde casa a lo mejor y un 20% está en el evento, ¿no? En el bolo, que un técnico de sonido que a lo mejor no tiene tanto trabajo desde casa, pero sí está desplazándose continuamente y a acudir a esos bolos. Y es muy importante dejar reflejado el concepto de esa factura, o sea, el concepto de qué has facturado a tu cliente para tener ese ingreso. ¿Por qué? Porque luego, en el siguiente punto lo veremos, los gastos deducibles, ¿vale? Van a ir en función de tu actividad. Y en un hipotético caso de un requerimiento de Hacienda, una inspección de Hacienda, cuanto mejor esté explicado que tu actividad, aparte de porque se refleje en el epígrafe del impuesto de actividades económicos, de tu modelo 037 cuando te das de alta en Hacienda, aparte de eso, es muy positivo que se relacione el tipo de gasto que has tenido. O sea, si te vas a comer un bocata después del bolo y coges el ticket y son las 4 de la mañana y tienes que justificar, claro, en fin de semana además, pues claro, luego Hacienda, que no entiende el sector, te va a decir, eso no es deducible. Pero si tú puedes demostrar que en esa factura facturaste por realizar un bolo el fin de semana del 14 de junio en el Sona o en el festival cercano o en una obra de teatro al aire libre en Mérida,
Eso al final es un documento que te va a respaldar y tú vas a estar tranquilo, vas a estar con seguridad y te va a permitir, o a futuro, si tienes ese requerimiento, que te acepten ese gasto como deducible. Bueno, pues aquí ya vamos viendo algunas cosas interesantes y bueno, esa unión de lo que es el bolo con lo que son los gastos, que es lo que hay que demostrar, ahí poco a poco esa unión de Avify y Baldur os va a ayudar. ¿Por qué? Pues porque vais a, por un lado, Baldur va a estar a ojo avizor de que esos gastos son normalmente por el trabajo y porque nosotros vamos a ir integrando funcionalidades dentro de la plataforma que van a permitiros a vosotros registrar esos bolos. Ya veréis cómo. Entonces, vais a poder demostrar de una manera fidedigna que ese gasto a esa hora corresponde con este bolo, porque está registrado. Y eso va a ser una ventaja sustancial de cara a cualquier otro servicio, porque, bueno, existe una correlación y va a ser muy fácilmente demostrable esa correlación. Por eso, la elaboración correcta de la factura con el concepto adecuado puede ayudar y mucho a luego justificar ciertos gastos. Y eso es importante. Luego pasamos a los gastos deducibles. Y en ello, pues bueno, hay inmovilizado, hay parte de la vivienda. Todo eso genera dudas. Entonces, depende de la situación de cada uno, es de una manera u otra. Y eso es lo que nos viene a explicar ahora Miguel. ¿Vale? Entonces, primer punto que creemos importante, la elaboración correcta de una factura, ¿no? Segundo punto, ¿qué gastos puedes deducirte? Pues esto, claro, aquí siempre ha habido mucho miedo a esto, ¿no? ¿Qué es deducible y qué no? Y conviene tener claro qué gasto es deducible y qué no, pero entendemos que al final la normativa también cambia mucho, que puede haber incertidumbres. Entonces, para eso estamos nosotros, ¿no? Para hacer ese filtro y deciros, oye, esto puede ser deducible, esto no lo es, pero a la par que podéis ir aprendiendo esa deducibilidad del gasto, ante la duda, coger justificante absolutamente de todo en cuanto estéis haciendo una actividad laboral, por supuesto, ¿vale? Entonces, cuanto más completo sea el justificante de gasto, menos problemas habrá futuro. O sea, Hacienda, al final, por normativa, exige que un gasto debe estar refrendado por una factura. Y cuando hablo de factura, hablo de una factura en la que estén todos los datos fiscales del proveedor, del restaurante que te está dando el menú o del taxista que te lleva al aeropuerto, ¿no? Esto sé que es muy difícil y no vas a estar pidiéndole al del restaurante siempre, el del menú, que te haga una factura con datos fiscales. Eso sería la mejor práctica posible, pero entendemos que eso nunca o no siempre es posible. Entonces, pues ahí, desde luego, pedir siempre justificante, cuanto más completo sea mejor, y pagar con tarjeta. Ojo a este detalle. Pagar siempre que se pueda con tarjeta. ¿Por qué? Porque hemos tenido requerimientos que Hacienda, dependiendo del técnico que te toque o el inspector que te toque, pues puede ser un hueso que te exija que ese recibo del taxi debe ser una factura y si no, no te lo acepto, pero hay veces que sí te lo acepta y lo que quiere es comprobar que lo has pagado tú. Cualquier pago en efectivo no lo puedes comprobar. Entonces, hay ciertos trucos, que os estoy poniendo ejemplos, pero hay más, pero que son importantes a la hora de ejercer el día a día y luego poder tener una base de seguridad de que le estás haciendo las cosas bien, de que te estás deduciendo al máximo, de que estás pagando los menos impuestos posibles dentro de las posibilidades de tu actividad y, por tanto, ingresando más dinero, finalmente. Bueno, sí, como ha dicho Miguel, estamos dando una serie de tips, pero hay muchos más. Y de eso se trata, de generar todas las herramientas, de usar todas las herramientas posibles que brinda la legislación vigente para, en el caso de los técnicos audiovisuales, trabajarlo al máximo para pagar los menos impuestos posibles. ¿Vale? Otro punto en el tema del gasto, pues llevar un orden. Pero con un simple escaneo, con una app móvil de escanear, en vez de acumular tickets y tirarlos en un cajón y estar mandándolos por correo ordinario a la asesoría, que algunos supongo que lo haréis, otros no, pero es que es tan sencillo como ir escaneando todo, porque luego
Si llega ese famoso requerimiento, pues puedes tener el trabajo hecho de poder justificar todo aquello, ¿no? Al final es un tema de organización, y la organización es un tema cómodo cuando coges el buen hábito, ¿no? Y lo creemos importante, ¿no? Por eso lo citamos aquí. Y ojo, que escanear algo puede ser tan sencillo como hacer una foto. No hay que usar una app de escáner que tengas que abrir. No, tú tienes la herramienta de fotos directamente en el móvil, haces clic y ese recibo ya está inmortalizado. Luego ya, si quieres, lo pasas a una app de escáner, pero tú ya lo tienes en tu app de fotos. Y luego ya es muy importante tenerlo claro esto. Bueno, y ahora viene una pregunta también que muchos seguramente se harán, sobre todo aquellos que empiecen a tener un volumen de ingresos más alto. Y es cuando conviene, ¿hasta cuándo me conviene ser autónomo o pasar ya a crear un SL? Y eso no existe una fórmula mágica. Ya veréis que va a venir, o mejor dicho, que va a depender de cada caso en concreto y no siempre va intrínsecamente relacionado al volumen de ingresos. Ahora nos lo explica Miguel. Depende de muchos parámetros, de muchas cosas, ¿no? Pero lo primero que viene a la cabeza es el volumen de ingresos, ¿no? Parece que la razón dice que cuanto más ingresos o cuando superas un volumen de ingresos anual ya importante, pues que conviene crear una sociedad, ¿no? A ver, esto desde el punto de vista fiscal puede tener sentido porque es verdad que los impuestos son más altos a nivel de renta, de IRPF, que de impuesto de sociedades, ¿no? Los tipos medios, digamos que son más altos para una misma cuantía de ingresos en el impuesto de la renta que en el de sociedades, pero claro, depende, porque si tú como autónomo societario luego quieres facturar todo lo que ganarías como autónomo a la sociedad, al final eso te va a pasar por renta y vas a estar fiscalizando lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ese es un motivo? Sí, pero es más el hecho de que con ese aumento de ingresos hay un aumento de actividad, de que hay una mayor facilidad de deducción del gasto, ¿vale? Miran menos con lupa quizá a una empresa que a un autónomo, ¿no? A la hora de analizar el gasto deducible. Ojo con la afirmación que acaba de decir Miguel. Se fijan mucho más en un autónomo, en el gasto deducible, que en una empresa. El autónomo tiene que justificar más y mejor. Pero hay más motivos. Puedes decidir, pues porque quieres proteger también tu patrimonio personal, ¿no? O sea, un autónomo al final responde con su patrimonio personal. En una empresa, en una sociedad limitada, pues si haces bien las cosas, es la empresa la que responde, ¿no? Al final, con el patrimonio aportado por el socio, pero es la empresa la que responde, ¿no? Puedes tener un motivo en ganar imagen porque has aumentado tu espectro de clientes, porque quieres acudir o quieres penetrar en otro segmento de clientes más grandes y para eso necesitas ganar en imagen, o por una mayor facilidad de acceso al crédito. Un banco mira con unos ojos distintos a una sociedad que a un autónomo, o simplemente porque quieres aliarte con una persona que sabes que trabajáis bien juntos y queréis ser socios y pues la manera más práctica al final es constituir una sociedad. Es decir, que hay muchas causas y motivos, pero bueno, esos son los más importantes, cada uno tendrá los suyos, pero por supuesto que hay un momento en que es positivo, puede ser positivo dar ese salto, ¿no? Nosotros en ese sentido pues ayudamos a asesorar en qué momento es el mejor, ¿no? Bueno, pues como veis hay varios motivos y no solamente son los ingresos por los que puede decidir cualquier persona pasar de ser autónomo y cobrar como tal a pasar a ser SL y bueno, ser autónomo societario, pero bueno, es la SL la que factura. Y existen, pues como ha explicado Miguel, diversos motivos. Y en eso también Baldur marca un poquito ahí la diferencia porque conoce muy bien ya el sector y además es centro CIRCE, es decir, que el alta de empresa lo puede hacer directamente desde la propia asesoría sin necesidad de ningún papeleo extra. Ahora pasamos a otra parte, a lo que es la inversión en equipamiento. Ordenadores, mesas, mezcladores, equipo, microfonía, un montón de equipamiento que cualquier técnico audiovisual a veces tiene que adquirir y que hay que ver cómo deducirlo bien, ¿no? Y esta es la parte quizás también que preocupa a muchísimos, que además es más pejiguera y nos lo va a explicar Miguel.
nos consta también la necesidad que tenéis la mayoría de vosotros de invertir en equipos, ¿no? En equipos propios. Muchas veces pueden ser un simple ordenador, pero puede ser a lo mejor una mesa de mezclas o puede ser un procesador, no lo sé. Entiendo que distintos tipos de equipamiento y muchas veces hay dudas de cómo amortizar ese equipo, ¿no? Por un lado, cómo financiarlo, ¿vale? Y por otro lado, cómo amortizarlo. Entonces, aquí, pues también dependiendo un poco de la necesidad de cada persona, nosotros podemos orientar en cuáles son las mejores medidas, tanto para financiarlo como para amortizarlo. La amortización al final es importante porque es un instrumento contable que podemos usar para dar el gasto. Entonces, hay que elegir un criterio, eso sí, ¿vale? Lo que no puedes hacer es este ordenador lo doy entero de gasto y el año que viene me compro otro y lo amortizo a 4 años, ¿no? Hay que elegir un criterio, pero sí puede ser un criterio flexible, porque puedes decidir pues, que un equipo que no te cueste mucho dinero, darlo de gasto en el año en que lo compras y ya está, porque no es mucho dinero, te lo deduces de una tacada en el primer año y ya está. O si es un equipo ya con un coste elevado, pues lo suyo es amortizarlo en el tiempo, en los años que tenga de vida útil, para poder ir deduciéndote un poquito cada año, ¿no? Y que no tengas un primer año que a lo mejor pues pagas poquísimo de impuestos porque te has deducido un equipo entero y al año siguiente te encuentras con el caso contrario, ¿no? Entonces, para eso sirve, para armonizar, digamos, el devengo de ese gasto, ¿no? La imputación de ese gasto en tu declaración de la renta, ¿vale? Tratándolo como un bien, como un inventariable, como un bien de inversión y no como un gasto, ¿vale? Entonces, aquí sé que a veces se generan dudas, pues es otro punto que nos parecía interesante sacar y que, por supuesto, estaremos con el foco puesto en él. Y eso, trasladaros que hay cosas que bien llevadas desde el principio y aprendiendo un hábito básico, digamos, luego con eso se puede vivir más tranquilo y, por supuesto, con todo nuestro soporte detrás si decidís optar por el nuevo servicio que estamos ofreciendo en Avify, ¿no? Bueno, os recuerdo que podéis ver todo el evento en vídeo, podéis escuchar toda la presentación, porque bueno, ahora Ana va a describir los servicios. Pero bueno, para no aburriros con esto, porque al final va a describir los servicios que ofrecemos, que es una lista de servicios, pues lo vais a poder ver en la página que hemos preparado para ello, que se llama servicios.avify.net/asesoría-AV. ¿Vale? Ahí lo tenéis todo, en servicios.avify.net/asesoría-AV, que es bastante sencillo de recordar. Y ahí tenéis los 3 servicios, lo que valen y cuánta formación incluyen cada uno de ellos. Evidentemente, los servicios más completos incluyen una bolsa de horas más grande que el servicio más básico. Pero todos ellos incluyen algún tipo de bonificación en forma de bolsa de horas para formación. Y para ello hemos introducido un nuevo concepto que es el Avicoin. ¿Vale? Que bueno, suena un poco a criptomoneda, pero no lo es. Es una forma de intercambiar esa bolsa de horas de formación en formación y descuento directo en dinero cuando alguien adquiere una formación. Y lo hemos llamado Bitcoins porque simplemente no sabemos si en el futuro también vamos a poder bonificar otras cosas, no solamente formación. Y por eso hemos decidido, bueno, sacar el concepto de Bitcoins, que no deja de ser como un sistema de puntos, como cualquier otro sistema de fidelización, para que podáis aprovecharlo y devolveros vuestra confianza premiando vuestra confianza, ¿no? Devolveros esa confianza que habéis depositado en nosotros no es un premio, sino en este caso queremos devolveros con algo que realmente os importa, que es formación. Así que voy a saltarme la parte de servicios porque vuelvo a decir, describe, y eso lo vais a ver, si veis la presentación, vais a ver que describe lo que hay en pantalla, ¿no? Cada servicio cuál es. Creo que si queréis más información detallada sobre esto, después de lo que ha explicado Miguel, pues bueno, podéis contactar a través de nuestra página, que repito es servicios.avify.net/asesoría-AV, y ahí
pidiendo información os vamos a informar de todo ello. Vais a poder ver los precios también que están ahí. Y esto, bueno, recuerdo que esto no tiene nada que ver con los servicios que ya existen en iFi, que son totalmente gratuitos y que lo van a ser siempre, que son el estar presente, el tener tu propia página personal, el estar presente en el directorio, etcétera. Todo eso va a seguir siendo gratuito y esto es una forma más de evolucionar la plataforma con un servicio que en este caso sí que, por supuesto, no puede ser gratuito, pero sí que puede beneficiar y mucho a toda la gente que decida irse con él. Ya digo, todos estáis pagando, todos los autónomos que estáis escuchando esto, estáis pagando ya una gestoría. Esta gestoría que estamos ofreciendo ofrece algo más, ofrece especialización y ofrece un retorno de la confianza en forma de formación del sector. Así que eso es lo que creemos que nos diferencia de todos los demás. Ahora vamos a pasar con Howard Ocariz, que nos va a contar en qué consisten las ayudas. Howard es experto en financiación pública y nos va a contar en qué consisten las ayudas que hay ahora, la realidad de lo que hay, lo que va a venir, los fondos estos de resiliencia. Bueno, pues sabemos lo que sabemos, que es lo que va a contar Howard, pero vamos a tener mucha más luz en las próximas semanas. Entonces, os recomiendo que estéis atentos a nuestras publicaciones de futuro, porque ahí es donde quizás vayamos desgranando alguna cosilla. Pero bueno, vamos a ver en qué podemos beneficiarnos y sobre todo cómo Howard y todo el equipo de Baldur puede ayudaros en esto, porque os recomiendo, si vais a trabajar esto con alguien, os recomiendo encarecidamente, no puede ser de otra manera, Baldur, porque bueno, sé por propia experiencia que lo saben hacer muy bien. Así que, bueno, vamos ya con Howard y que nos explique cuál es la realidad de las ayudas a día de hoy, en junio de 2021. Yo lo que quería hacer, más que contarles de cuáles son las ayudas al sector audiovisual o dar mucho detalle sobre alguna que otra ayuda que pudiésemos encontrar en el sector, es más bien dar una forma organizativa de cómo podamos, o cuáles son las ayudas que efectivamente podemos conseguir tanto a nivel local, regional como nacional, o incluso europeo si fuese el caso. Lo primero que quiero destacar es que la norma, lo regular, es que las ayudas sean para proyectos. Las administraciones buscan financiar proyectos específicos, algo que lo que tú quieras desarrollar. No se financia circulante, no se financia el pago de nóminas, no es lo habitual para proyectos en general del sector audiovisual y en cualquier sector en realidad. Lo que atañe al sector audiovisual lo podemos conseguir de diversas líneas, porque no es que el sector audiovisual es uno. Dentro del sector ahí tenemos, por ejemplo, ayudas para el teatro, ayudas para el circo, para el cine, que son las que más escuchamos, para proyectos de cine, para danza, para música, para festivales, para conciertos. Entonces, con fundamento con todas estas líneas, es que se organizan las administraciones para apoyar a los profesionales y a las empresas del sector audiovisual. Entonces, ¿en qué consiste un proyecto? ¿O qué es un proyecto? Puede tratarse de repente de promoción, de producción, desarrollo de eventos, giras, festivales, la traducción a distintas de las lenguas que están aceptadas acá en España. Por ejemplo, es muy común conseguir en la Comunidad Valenciana traducción al valenciano de ciertos proyectos audiovisuales, o en la Comunidad Catalana también la traducción al catalán. Entonces, eso es lo que busca en general a nivel de proyectos. Como les venía mencionando, podemos ver a distintos niveles. Puede ser a través de las administraciones locales, los ayuntamientos que se hagan pequeñas ayudas, quizás entre 400 y 1.000 euros para la constitución o para la inscripción o la alta como autónomos. Entonces, la ayuda es para la persona que mantenga la actividad y ayudarlo con esos primeros pasos y con esos primeros gastos. También a nivel provincial, hay ayudas que pueden salir por lo menos como las que están mencionadas acá, en la de Cantabria, la de León, que son recientes, que se vencen, por ejemplo, el 18 o el 22 de junio, para la producción y edición audiovisual, de proyectos audiovisuales que son principalmente cine.
para la generación de largometrajes o cortometrajes, de documentales, este tipo de proyectos. Luego, las comunidades autónomas regularmente buscan financiar proyectos de largometraje, proyectos de promoción y gira o la promoción en diversos festivales de películas, la producción incluso de cortometrajes y de películas de ficción. Y bueno, en el caso específico de lo que pasó un poco también el año pasado con COVID, por cancelación de espectáculos. Por ejemplo, hay una de Cataluña que vence hasta el 22 de junio, que es para compensar pérdidas por cancelación de espectáculos del año pasado. Luego, a nivel nacional, el Ministerio de Cultura es como el que lleva la batuta en cuanto a la publicación de ayudas, porque es desde aquí que se publican líneas diferentes. Pueden ser las generales para proyectos de cine, por lo menos el ICA, que acaba de ser la publicación. Ahí creo que ese pendiente de convocar, pero salió, si no fue hoy, y el plazo de la presentación es hasta el 16 de julio, por ejemplo. Entonces, siempre el ministerio está buscando en todos, o sea, publica anualmente ayudas para todos los sectores. Por ejemplo, ya pasaron las de la danza, la música y la lírica, ya pasaron la organización de festivales, la organización de eventos a nivel nacional. Entonces, ¿cuál es lo común entre todos estos proyectos? Que primero se cofinancia entre el 40 y el 70% del proyecto. El restante lo tiene que financiar directamente la empresa. Estos proyectos tienen tiempos breves de presentación. Regularmente requieren de memorias complejas o de memorias de estructuras importantes y luego de formalidades documentales. Eso es lo como que tienen que tener bastante claro a la hora de presentación de una ayuda para cualquier proyecto audiovisual. Como les mencionaba, regularmente es para la generación de proyectos. Excepcionalmente ha pasado es que gracias o debido al COVID hayan generado ayudas para retrotraer hacia gastos que ya hayamos ejecutado anteriormente. Entonces, sí es verdad que hemos escuchado mucho a través de la prensa, a través de los medios, que hay un montón de ayudas para ayudar a las empresas y a los autónomos. Lo cierto es que, por ejemplo, las administraciones locales, los ayuntamientos durante los años 2020 y 2021 sí sacaron varias líneas de ayudas para autónomos para importes entre 400 y 1.000 euros dependiendo del tamaño del ayuntamiento y del presupuesto que tuviera. Luego, todos sabemos las líneas de ayudas impulsadas por el Gobierno Nacional que fueron publicadas en marzo de este año, que algunos ayuntamientos ya han ido publicando, más o menos acá están descritos las fechas hasta las cuales tenían las empresas para presentar, y van dirigidos a sectores específicos que fueron los que más se vieron afectados por el COVID, y dentro de los que se encuentran el sector audiovisual. Aquí pueden presentarse tanto empresas como autónomos. Si están dentro de las comunidades autónomas que están acá mencionadas, pues estar muy atentos, pues ya están publicados los plazos para presentarse. Si no es el caso, pues estar también muy atentos porque las comunidades autónomas restantes deben estar muy próximas a publicar la convocatoria para este tipo de ayudas. Regularmente, las ayudas van entre 3.000 y 200.000 euros dependiendo del volumen de pérdidas que se haya tenido durante el año anterior. Luego también escuchamos mucho en la prensa o leemos mucho en los medios que hay un montón de fondos de Next Generation, de planes de resiliencia, planes de digitalización, incluso planes de desarrollo del sector audiovisual. En efecto, eso se trata de ciertos planes que ahí está ideando el gobierno, que muchos se han enviado a la Comisión Europea para su aprobación. No todos están totalmente aprobados, todos son proyectos. Falta efectivamente que se publique, falta efectivamente que salgan convocatorias directas. Algunos de estos fondos alimentan convocatorias que ya existen. Al sector audiovisual no han sido tantas, han sido más a sectores científicos, por ejemplo los de Next Generation, pero sí es cierto que está previsto, por ejemplo, algunos de ICO, en ENISA, por ejemplo, para el sector audiovisual, alimentar convocatorias y líneas de financiación que ya existen.
Y es importante que también, ahora que acaba de mencionar Ico y Enisa, que no todas las ayudas también son para autónomos. La verdad es que ayudas a autónomos son un poco más la excepción. La mayoría de las ayudas son para empresas. Entonces, por eso es que tenemos que estar muy atentos a cuando veamos una ayuda, si efectivamente podemos concurrir a ella debido a la condición de autónomo. Sabemos que es algo egoísta, sí, porque el que más sufre las vicisitudes de todo esto es el autónomo, es al que se debería apoyar más. Pero bueno, esta es la situación y la realidad del sector. En el sector cultural, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura, sí efectivamente hacen como que una excepción, digamos, son un poco más abiertos, pues sí se admite en muchos casos profesionales del sector audiovisual, concretamente los autónomos audiovisuales. Esto, a grosso modo, es un poco la información que quería plantear hoy de cuál es el escenario o cómo funciona un poco el sistema de las ayudas a nivel regional, local y nacional. Hay muchos detalles, hay muchas cosas, cada convocatoria tiene sus vicisitudes, cada convocatoria hay que desgranarle, hay que ver un poco, porque por un requisito formal ya quedamos excluidos. Entonces, tenemos que estar muy atentos a cada una de las convocatorias que se vaya a presentar o las que veamos, a hacer un buen análisis y, evidentemente, presentarnos a las que nos merezca la pena. Ahora lo va a retomar Miguel para comentarle. No, bueno, yo solo quería hacer un apunte, porque al final es verdad, en cuanto al tema de ayudas, es verdad que la mayor parte de las ayudas siempre van dirigidas a empresas y para financiar, o cofinanciar, mejor dicho, proyectos, ¿no? Entonces, como el foro de hoy es el de más orientado a autónomos, el de los técnicos profesionales, pues quizá que pongáis el foco realmente en las ayudas COVID, ¿no? Porque al final yo creo que hoy por hoy son las que de verdad, si se cumplen los requisitos en cada uno de vuestros casos, son las que podríais tener opción a que os pudiera dar cierto alivio en la caída de ingresos obvia que habéis tenido en el último año, ¿no? Entonces, Howard aquí ha puesto son 6, 7 comunidades autónomas que ya están convocadas, ¿no? Los plazos normalmente son abiertos hasta la finalización probablemente de los fondos, entonces en estos casos hay que correr, ¿no? Ahí os recomiendo, por supuesto, los que accedáis al servicio, les pondremos toda la prioridad del mundo en ayudarles a identificar su línea y cómo presentarla. Bueno, pues esa es la realidad de las ayudas. Ya hemos dicho que no era muy halagüeña y que, bueno, sobre todo siguiendo la recomendación de Miguel, ¿no? Hay que ir en la parte autónomos, hay que ir sobre todo a ayudas COVID, porque ahí se supone es donde se puede rascar o va orientado a la justificación de la pérdida tan grande de ingresos que ha habido durante el último año y medio. Y nada, bueno, esto es lo que queríamos presentarte hoy. Sé que es un podcast un poco coñazo porque, bueno, trata de un tema pues quizás más peliagudo, pero oye, no deja de ser un tema muy importante para todo el colectivo, porque se trata no solo de ganar más, sino de que lo que hayas ganado lo protejas bien y te quiten lo menos posible. Es decir, no se trata solo de ganar más, sino de que te quiten lo menos posible. Y para eso era este podcast, es muy importante y espero que os haya gustado. Si tenéis interés, vais a recibir un email si estáis si sois miembros de Avify, o si quieres más información, te recomiendo que vayas directamente a servicios.avify.net/autónomos-av y ahí vas a poder pedir información, ver también qué es lo que ofrecemos, porque lo tienes ahí descrito, ver los precios y tener una forma de aprovechar todo lo que tienes que ingresar o tienes que pagar a tu asesoría. Pues en este caso, si lo haces a través de nosotros, tendrás siempre una recompensa en forma de algo que también te importa, que es formación. Así que
Nada, espero que sigas ahí en el siguiente episodio. Ya digo, vamos a acabar la temporada final de julio, pero quedan 3 cositas muy interesantes. Ya veremos, todas ellas además diferentes. Así que, bueno, ya estamos 3 o 4, ya me estoy liando. Ya verás cómo no acabo temporada en julio. Bueno, os dejo hasta el siguiente episodio. Hasta luego.